y saber que de esta manera nuestra familia seguirá creciendo para la gloria de Dios. Vamos a ver, perspectiva de la familia. ¿Cuál fue el primer punto que vimos? Que debemos tener bien en cuenta. Vamos a ver, nos va a ayudar. Los jóvenes dijeron que ayer recordaron también. ¿Cuál es el primer punto de esa perspectiva, de este enfoque, para que Dios siga obrando y enseñando a nuestra familia? La relación con Dios es parte de ese punto. Tener las prioridades claras. Y la primera área de nuestras prioridades es nuestra relación con Dios. Así que oramos, vimos en su palabra que debemos tener esto claro y organizado como Dios lo ha determinado. Que el Señor nos ayude ya a poner el tiempo en cada lugar. Posiblemente algunos de nosotros ya saben cuáles son, pero el tiempo no está balanceado como Dios quiere. Esa es la batalla del varón de Dios. Esa es la batalla del esposo. Esa es la batalla del padre de familia. Y de todo, ¿verdad? Toda la familia sometida a ese padre y a la voluntad de Dios. No importa el lugar donde estés y el miembro de la familia que seas, que tú puedas entonces hoy, ya determinado con la gracia de Cristo, de tú tener las prioridades claras. Segundo punto de la perspectiva. Así que tenemos clara la perspectiva y el lugar, y allí el Señor enseña. Allí estamos preparados con la base para que Dios siga ayudando a nuestra familia. ¿Qué más? Segundo fue dirigir nuestra familia hacia Dios. ¿Por qué? Tenemos las prioridades claras, pero cuando los miembros de nuestra familia entienden que Dios es quien se ofende por el pecado, allí enseñamos a nuestros hijos que ellos se deben a Él. Y luego que todo es para su gloria, ¿verdad? Vimos allí. Y que Él tiene el poder para cambiar. Eso de esperanza, no importa lo que esté pasando con el miembro de la familia y el problema y el conflicto que sea, hay esperanza en Jesucristo, en Él. Y es para su gloria. Recordamos, imagínense cómo los baños, cómo las habitaciones, cómo los proyectos y las cosas quedarán si nuestros hijos, si nuestros jóvenes, si nosotros le pedimos al Señor que hagamos todo para su gloria. Por eso debemos dirigir nuestros ojos, nuestra vida a Cristo, nuestras metas a Él. Así que nuestras prioridades claras, dirigir nuestra familia hacia Dios. Tercero que vimos, ¿cuál fue? Amén. Hay una verdad que se repite, que Dios ha establecido. Lo que sembrar el hombre, esto también. Eso se va a cumplir siempre porque Dios lo ha dicho. Y cuando Él habla se cumplen las cosas. Pero qué bueno es nosotros saber que las siembras pasadas, hoy tenemos cosechas y resultados. Entonces enfrentémonos, humillémonos delante de esta realidad. No le eche la culpa a Dios. Y digamos, pero ¿por qué me pasa esto? Pero recuérdate, mi hermano, que eso fue sembrado atrás. Ahora tiene la misericordia hoy de Dios, joven, mi amigo, para decir, Señor, hoy yo quiero hacer tu voluntad. Hoy yo puedo sembrar cosas nuevas y voy a cosechar un día, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Así que enfoquémonos, eso va desde la iglesia hasta la familia, todo. Qué bueno recordar estas tres cosas, pero ahora tenemos este cuarto también importante de la realidad, en cómo Dios nos va a ayudar a que nuestra familia sea enseñada y cómo Él va a edificar nuestra familia. Perspectiva, es decir, cómo mirar. Y yo creo que estos cuatro principios nos van a ayudar a cada día evaluar si nuestra vista, nuestro enfoque está bien para que Dios siga ayudando a nuestra familia. Hoy vamos a ver también el método más eficaz de enseñar es el ejemplo. El método más eficaz de enseñar es el ejemplo. Dios ha determinado esto también. Así que las prioridades claras, en orden y en tiempo adecuado. El Señor me va ayudando por su gracia. Luego voy dirigiéndome hacia Dios como el padre de familia y también la esposa, y enseñando a los hijos a que se deban y vivan para Dios. Luego entonces allí está la siembra y la cosecha. Hay cosas que vienen de antes y lo debemos entender. Nuestros hijos tienen que escucharlo. Debo explicarle, eso fue en el pasado, pero mi hijo, hoy yo he determinado y yo he entregado eso al Señor Jesucristo para que nos ayude. Hoy hay nuevas siembras para nuevos frutos. Y luego, mire Padre, la mejor forma en que vamos a enseñar es por el ejemplo. Dios ha determinado esto. Así que hemos enseñado ya los otros tres puntos. Ahora está más en la práctica
Y ver que si estamos enseñando, ojalá que el Señor nos ayude a que nuestros hijos, los miembros de la familia, puedan mirar entonces la obra que Dios está haciendo en nosotros. No es tanto la teología ya, no es tanta la pedagogía y la enseñanza, sino la práctica. Y ese es el método más eficaz. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Gracias porque eres bueno. Ayúdanos, Señor, rápidamente a nosotros llevar estos pensamientos y esta meditación en ti. Gracias por lo que tú has determinado en el ser humano y la forma en que aprendemos, y que estos 4 principios realmente nos ayuden, Señor, a sentar las bases para que todo lo que venga a nuestras familias en todo tiempo podamos nosotros estar enfocados, tener una perspectiva clara de que tú enseñas a nuestra familia que hay esperanza para nuestra familia, y que así, Señor, tú seguirás ayudándonos, enseñándonos a todos. Gracias, Padre, Señor. Solamente sea instrumento, obra y habla a tu pueblo, mi Dios. Ajustanos. Y gracias por la obra que tú estás haciendo en todos nosotros, nuestros niños jóvenes, los padres, Señor. Que no te digamos no a ti, sino al pecado, y sí a Cristo, a tu sangre preciosa, a tu palabra. Y seamos humildes, Señor, delante de tu Espíritu Santo, Señor, que quiere hacer la obra con quien nos ha sellado, Señor. Gracias, Padre. Quita todo impedimento de nosotros, y que nuestro corazón, con tu Espíritu Santo, hable una vez más. Si hay alguno que no tiene tu ayuda, al Consolador y a tu Espíritu, porque no ha confesado a Jesús como Salvador, que hoy sea el día en que pueda tener una perspectiva clara de cómo vivir para ti, para Dios, aceptando a Cristo como el Salvador, confiando en esa obra de la cruz, para tener la ayuda del Espíritu a obedecer y así ajustar y a poder cumplir su rol, Señor, para tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Es algo bien sencillo, es algo que nos rodea a nosotros a diario. El ejemplo. Nuestros hijos, Dios nos ha diseñado a nosotros podemos decir, con esta herramienta, imitar para nosotros aprender. Y esto es lo que realmente en la familia están nuestros hijos pequeños más usando para aprender las cosas. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos ven a diario haciendo cosas? Muchas veces minimizamos aún la forma en que los niños pueden aprender. Hermano, yo sabía cosas por la palabra de Dios, pero ahora con mis propios hijos todavía me doy cuenta que hay mucho más que podemos aprovechar para nosotros enseñar en la familia. Por eso, primeramente, es esto lo que quiero compartir. Aprovechemos la enseñanza a través del ejemplo que Dios ha determinado. Así que el 4.º principio para nuestra perspectiva de la enseñanza en la familia es: el método más eficaz es el ejemplo. Enseñar por el ejemplo. Enseñar por esta imitación que hacen los niños, por la práctica que están viendo y deben ver en nosotros como padres y de cada miembro de la familia. Joven, si eres hijo, allí está también tu responsabilidad. Porque vamos a 2 Tesalonicenses a empezar allí y ver cómo en la Biblia el mismo Pablo a esta iglesia le exhorta a vivir por el ejemplo. No vivimos para la gente, pero cuando tenemos a Cristo, Dios tiene una obra que quiere reflejar a toda gente, a toda persona. Así que no perdamos de vista este principio. Si hay un ejemplo que Dios quiere que nosotros tomemos en cuenta, cuanto más en la familia. 2 Tesalonicenses 3:9 dice allí Pablo a esta iglesia tesalónica: no porque tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Mira, bueno, seguimos a Cristo, amén, todos tenemos que seguir a Cristo, pero Dios ha determinado, ¿verdad?, que su reflejo pueda mostrarse en sus siervos, en personas que han dicho así a Cristo, en todas las etapas y las edades, para que esto sea también un testimonio, una enseñanza y una predicación a los demás. Pablo lo estaba diciendo a Tesalónica: si yo sigo a Cristo, sigan, imítenme. Claro que podemos decir que eso es algo bien responsable en Pablo, en decirlo, y Dios lo inspiró en su palabra, para enfocar que este método de enseñanza, de ejemplo, Dios lo ha determinado. Eso se aplica a todas las áreas de nuestras vidas. Por eso, primeramente, aprovechemos la enseñanza. Vamos a Primero de Reyes, primer libro de Reyes. Y allí en Reyes y en Samuel, una y otra vez también se puede evidenciar este principio del ejemplo.
que viene de los padres. Primera de Reyes 15, 3. Pero vamos a leer solamente estos versículos donde se determina esta realidad. Primer libro de Reyes 15, 3. Léalo conmigo fuerte, en voz alta. Primero de Reyes 15, 3. A las 3 todos juntos. 1, 2 y 3. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Dios nos ha puesto el mayor ejemplo de Cristo para que nos comparemos. Pero fíjense cómo en estos reyes jóvenes, una y otra vez, está el Señor hablando de la conducta de otros, como David, el rey David, y aquí hablando de este padre también, de Jeroboam. Y fíjense cómo habla de su padre. Había una conducta, había un testimonio, habían prácticas en este padre que su hijo podía imitar o dejar. Y una y otra vez se repite que este rey hizo conforme a lo que hizo David su padre siendo un antecesor, pero luego su padre biológico inmediato allí también. Así que Dios le da importancia a este ejemplo. Este ejemplo también era algo que estos reyes tenían como estadistas, como presidentes, como estas personas que estaban en lugares gubernamentales. Todas las prácticas eran imitadas. Tienen jóvenes aquí, no se distraigan por favor. Primero de Reyes 22 ahora, 52. Primero de Reyes 22, 52. Aquí también vemos algo más de este ejemplo. Primer libro de Reyes 22, 52. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. No hay categoría para los pecados delante de Dios, pero Dios puso aquí, de acuerdo a las conductas, conforme a su palabra, y a las decisiones de estos hombres, el Señor aquí determinó un fruto y un principio. Aprovechemos la enseñanza en la familia. El método más eficaz de enseñar es el ejemplo. Vamos a Deuteronomio 6. Deuteronomio es un libro que está lleno también de la enseñanza en la familia. Hemos visto mucho, yo creo, vamos a pero yo creo que ese 4.9 que hemos visto mucho es muy importante. Vamos al 6.7. Deuteronomio 6.7. Y ahí vemos algo más que el Señor le dijo, le repitió a Israel. Deuteronomio 6.7. Dice la palabra ahí de Dios. Vamos a leer desde el 5 para ver el primer mandato de Dios en los mandamientos. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, en acostarte y cuando te levantes. Gloria al Señor. Hermanos, estamos hablando primeramente de los niños pequeños. Y yo vendré con otro mensaje de la enseñanza, es decir, ya de la pedagogía y cómo una educación se puede entender y aprovechar con la ciencia como el cerebro de los niños, a lo que puede el hombre descubrir, ¿verdad? Porque el hombre no inventa nada, sino descubre lo que Dios ha creado. Pero qué bueno es tener hasta hoy, aún con la tecnología, en la ciencia, principios sobre cómo los niños, los jóvenes y la gente va aprendiendo. Los niños son como página en blanco. Por eso los educadores, algunos han dicho que le den los hijos por 5 años. Y luego de esto, que puedan hacer lo que quieran. Porque han entendido aún los profesores y los estudiosos que el carácter se forja en los primeros 5 años. Lo que viene con los niños es un cerebro vacío, pero dispuesto allí a aprender como una esponja. Yo todavía aprendo de la grandeza de Dios con el cerebrito de mis propios hijos. Y yo sé que ustedes, padres, que tienen más experiencia que yo, pueden decirlo. Se sorprendían y se sorprenden todavía de cosas que uno no espera de jóvenes, de nuestros hijos y de otras personas. Y todos tenemos que darle la gloria a Dios porque Él es el creador del cerebro y de todas las cosas. Y aún haya niños especiales y personas que Dios haya permitido que nacieran de una forma, todavía le damos gloria a Él, ¿verdad? Teniendo la soberanía y el control de las cosas y el poder. Nos sorprendemos en estos días, ¿verdad?
en el supermercado, en otras cosas, me sorprendo todavía. Yo espero, déjame ver lo que van a hacer nuestros hijos. Y lo mandan a esto y a lo otro. Y yo comienzo a pensar, como me gusta un poco la tecnología, inmediatamente, jóvenes, ¿cuánto conllevaría, oiga bien, para una computadora y para un procesador hacer todos esos pensamientos que hacen los niños, que hace el ser humano? Todavía no se puede cuantificar. Hace la computadora más grande y todavía tiene que meter más memoria, y no hace lo que un niño de 2 años puede procesar, relacionar y hacer todas esas cosas. Mis hermanos, profesores de escuela dominical, iglesia, abramos los ojos. El método más eficaz para enseñar es el ejemplo. Aprovechemos entonces la enseñanza de estos niños. Por eso necesitamos cargas con los niños. Desde allí el Señor ha determinado en Deuteronomio que se enseñe la palabra. Por eso, cuando no aprovechamos eso, ¿usted sabe qué? Que luego crecen más y hemos perdido las oportunidades. Estoy primero estableciendo que aprovechemos. Entonces, hermano, en Cristo aproveche, porque esta enseñanza va en la familia, pero se va a la iglesia, a los ministerios también. Aprovechemos las enseñanzas con los niños. Así que si yo estaba preparado antes con enseñar a mis hijos, y pidiendo la gracia de Dios, porque no tenemos toda la preparación en cuanto a lo que conlleva una crianza y todos los temas del mundo, pero lo que Dios nos va enseñando, debemos estar dispuestos allí a nosotros también pasarlo. Pero más que nosotros hablarlo, ahora estamos hablando ¿de qué? En ejemplo, de practicarlo en nuestras vidas. Los niños están como esponjas allí, pero más que ver y escuchar, necesitan modelos, necesitan ejemplos, necesitan verlo con sus propios ojos. Claro que Dios nos ha mandado a vivir por fe, mis hermanos, pero eso no quita la forma en que Dios quiere enseñar y ha determinado que el ser humano aprenda. Fíjense también los jóvenes, ¿qué necesitan los jóvenes? Ya no son como las esponjitas de los niños, porque han asimilado mucho conocimiento. Ya llegan los jóvenes a decidir algunas cosas, a tener opiniones, y lo que se enseña en las escuelas, una mente crítica para ver las cosas. Qué bueno que estos jóvenes puedan tener la mente llena en el corazón de la palabra de Dios, habiendo sido enseñada por nuestros padres, y luego también modelada, dando ejemplo de la palabra de Dios. Cuando llega el momento de las opiniones, ahí los jóvenes ya tienen convicciones para decidir hacer la voluntad de Dios. Los jóvenes necesitan entonces modelos y patrones para seguir. Ya llegan al momento donde ellos dicen, ok, ya yo tengo de la palabra de Dios, o me falta palabra de Dios, y comienzan inmediatamente a decidir cómo conducirse en su vida. Y aún aquellos jóvenes que no tienen desde pequeños un padre que le ha enseñado la palabra de Dios, hermano, en la iglesia tienen padres espirituales que deben ver modelos para seguir al Señor. Y lo es que ahora mismo aquí hay jóvenes así. Hay hijos que han decidido por la gracia de Dios con poner su fe en Jesucristo. El Señor le ha salvado, le ha sellado con su espíritu, y han decidido vivir diferente para el Señor. Pero hermano, cuando pensamos en el ejemplo, ¿a quiénes tienen como ejemplo los jóvenes? Vamos a Tito. Fui ayer y otra vez es el libro que nos habla una vez más del ejemplo. Tito 2. Porque allí está hablando, como vimos, hemos visto a los grupos de la iglesia. Pero estamos enfocándonos en el ejemplo, que es la forma de enseñar. Ya hablamos, ya enseñamos, y ahora es la práctica. Tito 2:3. Vamos a tocar unos versículos sobre las ancianas. Sean reverentes con su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Qué están haciendo esas ancianas? Enseñando el bien. Y el 4 dice, enseñando a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Siguen enseñando ¿a qué? A ser ejemplo en los roles que Dios ha mandado. Así que los jóvenes necesitan modelos también. Los niños eran esponjitas, y ahora los jóvenes necesitan mirar estos cristianos, estos adultos que dicen seguir a Jesús y quieren ver en la práctica este ejemplo de los roles. ¿Cuánto más en este tiempo, hermano? Ahora mismo hablando, sabemos que en esta fecha los roles bíblicos se están atacando y el diablo está rugiendo para que salgamos del diseño de Dios. ¿Cuánto más ahora? Después que enseñemos, necesitan los jóvenes, necesitan nuestros hijos, nuestra familia, ver ejemplo de los roles del Señor. Amén. Que enseñen. Y porque son maestras, porque ellas mismas, estas mujeres, han buscado obedecer al Señor en su rol.
Pero ¿qué más? El 6. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes. Así que aquí vemos ejemplo de la prudencia. Los jóvenes necesitan los hijos, que haya ejemplo, que haya cristianos, que haya padres, varones, hermanas, que le estén enseñando a ser prudentes. Si están viendo en este mundo imprudencia, necesitan ver ejemplo de cómo un cristiano se conduce con prudencia. Sabemos, hermanos, yo creo que en este tiempo, si el pecado crece y está tomando también al pueblo de Dios, entonces muchas veces somos tropiezos a este mundo para que no venga Cristo. Por el contrario, cuando nosotros decimos, Señor, toma nuestros pecados, ayúdanos en un tiempo peligroso y difícil a mostrar los frutos del Señor Jesucristo y hacer ejemplo y testimonio. Que salga por nuestros poros, que tengamos testimonio como habló esta mañana, y Cristo sea glorificado en nuestra vida, en nuestras familias. Que se vea más en la práctica esta prudencia del Señor. Y así los jóvenes van a seguir más fácil. También en los trabajos, en las conversaciones, ¿cuántas veces se necesita ver la prudencia? Y nosotros decimos, amigo, confía en el Señor, vive para Dios. ¿Y que ellos necesitan después? Bueno, ok, ya tú me enseñaste de Dios. Ya yo sé que mi vida me la estás guiando a Dios. Y yo estoy aprendiendo a que hay un ser sobrenatural quien yo le tengo que dar cuenta de mis pecados. Pero yo necesito la ayuda de un modelo para yo seguir. Pablo decía, síganme a mí, imítenme. Pablo seguía a Cristo y también miraba sus pisadas, porque sabía que había hermanos en Cristo que estaban mirando su vida. Mi hermano, este es el cuarto punto. Nuestra familia va a ser enseñada en el Señor. Vamos a ir por el camino de seguir creciendo como familia cuando sigamos siendo ejemplo, ¿verdad?, de prudencia del Señor, de la Escritura, de vivir como cristianos. En el ministerio se necesita esto, mi hermano. Vivir piadosos. Los jóvenes, hablamos esta mañana de los negocios, necesitan ver cristianos con prudencia en los negocios, porque lo que más ven allá afuera es negocios de engaño, negocios con mentiras. En la calle se van a encontrar con personas que le dicen es así que se hacen las cosas, y necesitan la palabra de Dios, decidir y tener convicciones propias. Pero ojalá que no seamos tropiezos, sino ejemplos para que ellos puedan también seguir. Amén. Tenemos una responsabilidad. Y quiero establecer como segundo subpunto aquí. Primero, aprovechemos la enseñanza. Vimos los niños, aprovechemos a los niños como esponjitas allí que aprenden. En estos primeros 5 años los jóvenes necesitan modelos, como vemos aquí, en todas las áreas, desde las cosas de la casa, el trabajo, hasta la iglesia. Hay algo más que quiero que establezcamos. Hay cosas que deben ver los miembros de la familia. Hay cosas que se deben ver. Si estamos dando ejemplo, debemos procurar que haya cosas que nuestra familia vea. Oiga bien, estamos viendo para Cristo, pero hay cosas que si tienen que reflejarse, debemos procurarlas para que se vean para la gloria de Cristo. Así que este es el punto. Hay cosas que se deben ver en nosotros como ejemplo. Que nos vean con una relación con Dios. Nuestros hijos van a crecer, nuestra familia va a ser edificada. Por eso es una perspectiva, por eso debemos mirar a estos principios, sabiendo que el ejemplo es la forma. Y entonces, si somos ejemplos, hay cosas que se deben ver en nuestras casas. Primeramente, que vean que tenemos una relación con Dios. Esto va junto con las prioridades. Pero ya tú le enseñaste a tus hijos qué va primero y qué va después. Ahora quieren verte a ti teniendo una relación con Dios. Según Timoteo 1:5, aquí tenemos el ejemplo de Timoteo y su familia, que también conocemos. Pero estamos aquí poniéndolo en el contexto del ejemplo. Según Timoteo 1:5, enfocándonos en esto. Pablo le decía a Timoteo, y fue de testimonio a Pablo también, esta fe, esta relación con Dios de su familia, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Allí hubo una oportunidad aprovechada por la abuela Loida y la madre Eunice. Los devocionales, imaginémonos. ¿Usted cree que fue solamente decir ve tú a la iglesia? No, allí estaban estas personas yendo a la iglesia con Timoteo. Amén. Allí estaban esta madre y esta abuela también enseñando cómo te debes conducir con prudencia, qué cosas hace un cristiano y qué cosas no debe hacer un cristiano. Esta fe no creo que fue la fe de salvación solamente, no.
Pablo está comenzando a hablar a Timoteo, oiga bien, como un joven pastor, a prepararlo. Mira, estas son las cosas que tú debes tomar en cuenta para ser un pastor fiel. Vamos a ponerte principios prácticos para que tú sepas cómo hacer el ministerio, para que tú sepas cómo evangelizar y hacer todas las demás cosas y ser fiel. ¿Y qué le mencionó Pablo? Recuérdate de tu madre y del testimonio de tu abuela. Habían cosas prácticas de estas mujeres de Dios que habían sido enseñadas a este joven. Así que los miembros de la familia, nuestros hijos, vamos a enseñar más eficazmente cuando nos vean a nosotros tener una relación con Dios. Esta fe que nos trajo a salvación y esta fe práctica. Es decir, confiando en el Señor más. Vendrán momentos en que nuestros hijos nos van a tener que ver a nosotros en desesperación. ¿Y qué vamos a hacer? Buscando al Señor en su rostro. Vendrán momentos de problemas porque nuestros hijos en el futuro van a enfrentar los mismos problemas. Y cuando se den cuenta que este mundo lleno de pecado les rodea con problemas, ellos deben buscar un ejemplo también. ¿Qué hizo mi papá? ¿Qué hizo mi mamá? ¿Qué hizo este hermano? Si tú no tienes tus padres que conocen al Señor. Ah, mira, yo veo a fulano que hizo esto. Este hermano sabemos que no es perfecto en todo, pero es un hombre de Dios. Y el Señor le contestó y pudo tener victoria. Necesitan nuestros miembros de familia ver estas cosas. Por eso hay cosas que se deben ver. ¿Qué más se debe ver? Que nos vean reconociendo nuestras faltas. Vamos a brincar a Éxodo. Que nos vean nuestros hijos, nuestra familia, reconociendo nuestras faltas. Lo hemos visto en otro contexto, pero estamos viendo aquí en lo que se debe ver, lo que debemos procurar. Que no se nos olvide esto en nuestra familia. Que nos vean reconociendo nuestra falta. Éxodo 13:8. Éxodo 13:8. ¿Qué dice aquí? Lean conmigo. ¿Tienen hambre? ¿Estamos vivos? Estamos aquí. Lean conmigo a las 3. Éxodo 13:8. 1, 2 y 3. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto como motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. ¿Qué es Egipto? ¿Tipo de qué? De la vida de pecado, de donde el Señor nos ha sacado. Antes recordamos que debemos dirigir nuestra familia a Dios, así que ahora estamos enfatizando que cuando nos toca a nosotros resolver nuestros pecados, nuestros hijos deben vernos reconociendo nuestras faltas. Hay cosas que se deben ver. Es el segundo subpunto, ¿verdad? Y dentro de esta realidad es que nos vean reconociendo nuestras faltas. Le enseñamos a nuestros hijos que deben seguir a Dios. Pues nos va a tocar a nosotros un momento decir: perdóname mi hijo, perdóname esposa, yo estoy entregando mis pecados al Señor. Así va a ser para nuestros hijos más fácil también hacer lo mismo. Y luego, ¿qué más se debe ver? Nos deben ver haciendo. Los hijos deben ver un modelo de tu rol, ¿verdad? Como mencionamos. Y yo voy otra vez, no voy allá, pero lo que menciono otra vez Tito 2, 3 al 5. Estamos preparando a los niños para que sean jóvenes. Estamos preparando a los niños y jóvenes para que luego sean padres. Entonces, ellos pueden aprender y necesitan ver cómo se comporta un hombre. Hoy enfatizando hombre masculino, hoy todavía más. Portándose varonilmente, como me decían a mí también. Respetando a las damas. Necesitan verlo en la práctica. Las damas necesitan ver cómo cuidar su cuerpo y cómo cuidar y darse el valor que Cristo les ha dado. Necesitan que haya damas mayores que le puedan recordar estas cosas y lo puedan ver también en la práctica. Un matrimonio de Cristo que ahora el mundo no quiere comprometerse, y luego noviazgo, que solamente lo hablamos nosotros los cristianos. Ojalá que haya noviazgo en la iglesia, mis hermanos, que puedan modelar a otros jóvenes y decirles cómo es un noviazgo puro para la gloria del Señor en estos tiempos difíciles. Otra cosa que deben ver los miembros de nuestra familia es que hay gozo en seguir a Cristo. Amén. Miren, los hijos, cuando están en esas batallas y tentaciones y le estamos enseñando a entregar sus pecados a Dios, las prioridades claras, guiándolos hacia Dios, recordándole que hay una naturaleza pecaminosa, y luego allí también están tomando en cuenta todos los demás puntos. Oiga bien, viene el momento de la práctica, el momento de la batalla, y deben ver a nosotros que cuando hay mareas altas y bajas, nuestra prioridad es que nuestro gozo viene del Señor Jesucristo. ¿Cuántos familiares, muchas veces sus padres,
porque realmente el gozo no es Cristo, falta gozo por vivir y servir al Señor. Miren, los hijos luego es un tropiezo, ir a la iglesia o hacer algo para Dios. Lamentablemente se han escuchado personas diciendo: mis hijos están cansados de Dios, y cuando se ven es que los padres nunca le mostraron gozo en hacer las cosas para Dios. Los hijos comenzarán a recibir impactos de los problemas de este mundo, de las necesidades y responsabilidades que tienen, pero cuando ven más la realidad de este mundo, ojalá que vean la realidad de un cristiano buscando al Señor. Ellos necesitan ver que no hay tropiezo en seguir a Cristo. Deben ver que el propósito principal de tu vida, de mi vida, es hacer la voluntad de Dios. No es el trabajo primero, es hacer la voluntad de Dios en ese trabajo. No es la meta primero, es glorificar a Cristo a través de esas metas. Vienen conflictos en la familia. Antes que se haga lo que tiene que hacerse en la familia, lo más importante es que Dios sea glorificado y que se arregle esa cosa, como dijo esta mañana, bíblicamente, porque a Él queremos agradar y glorificar. Por último, hay cosas que no se deben ver. Cuando estamos hablando de imitación, cuando estamos hablando del ejemplo, que es la forma más eficaz, porque los niños están como esponjas, porque los jóvenes están buscando modelos, y todos nosotros queremos ver la práctica, ¿verdad?, de las cosas. Hay cosas que dijimos que se deben ver. ¿Cuáles son las que se deben ver y procurar en nuestra familia? Que hay una relación con Dios en esos miembros de la familia, principalmente los padres. Que nos vean reconociendo nuestras faltas, que vean un modelo del rol que Dios ha puesto y que hay gozo en seguir a Cristo. Pero las cosas que no se deben ver, lo primero es, no deben ver, oiga bien, cuidémonos de esto, para que nuestra familia sea enseñada. Cuidémonos que la vida siga igual cuando alguien comete un error. Cuidémonos de esa mentira diabólica que el humanismo está también enseñando, que la vida sigue igual cuando se comete un error. Salmo 51:17: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los pecados, oiga bien, no se heredan, se imitan. La naturaleza del pecado sí se hereda. Todos somos pecadores posicionalmente, pero oiga bien, cuando a una psicología toma, mira, si hay un borracho es más probable que los hijos también puedan imitar eso. Claro, porque están rodeados de estas cosas, porque lo vieron, porque tuvieron curiosidad, porque buscaron también practicarlo, porque eso es lo que veían todos los días. Abusos, maltratos y todas estas cosas que son pecados. Claro que es más probable que alguien lo pueda imitar porque lo vio alrededor de él. Pues ya nosotros vimos que debemos aprovechar entonces enseñar el temor de Dios. Y aún así haya cosas en nuestras vidas, mi hermano, hay cosas que nuestros hijos no deben ver, y es que cuando se comete un error todo sigue igual. No, debemos resolverlos delante del Señor. Mire, los pecados se imitan. Entonces sí, aún el cristiano, fuera del humanismo, no le echamos culpa a los padres, aunque ellos tendrán sus consecuencias, como vimos la ley de la siembra y la cosecha. Pero vamos a trabajar con esos jóvenes que vieron ese ejemplo y a decirles que imiten al Señor y ayudarles, porque tienen una influencia grande en su vida, a inclinarse a estos pecados. Ya bien, no entendemos que hay un ADN allí que le ha llevado a ellos a ser alcohólicos. Eso es lo que el mundo pretende, oiga bien, sin Cristo. Porque el pecado se ve tan pegado que parece como que fuera una enfermedad, como decimos, pero no es así. Lo que pasa es que el ser humano sabe pecar bien y sabe pegarse mucho al pecado con esta carne, pero el ser creado en Cristo puede obedecer al Señor, puede obedecer bien, puede cambiar su vida, como vimos. Por eso debemos guiar a nuestros hijos y debemos practicar nosotros que la vida no sigue igual. No, hay que pararse allí, hay que resolverlo delante de Dios. Mire, viendo rápidamente y pensando, hay pecados que se invitaron en la Biblia, y solamente mencionando uno, mire, la mentira con Abraham, Isaac y el mismo Jacob. Recordamos, ¿verdad? Pasó de una u otra manera. Así que cuidémonos. Todo esto es un llamado a cuidar nuestro ejemplo y testimonio. Es la manera en que Dios nos ha creado. Por eso aún la Biblia nos manda, en Efesios, a ser imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores. Como vimos, Pablo dijo: imítenme a mí, porque yo sigo a Cristo. Esa es la manera como el humano también aprende. Y ese es el último punto en el cual nosotros debemos pedir al Señor
que podamos practicar más su palabra en nuestras casas. Hay algo que no se debe ver, algo más. Penúltimo. No se debe ver en nuestras casas. No pueden aprender, que no se ve en nosotros, que vamos a poner algo por encima de Dios. Que hay algo que se puede poner por encima de Dios. Hay cosas que no se deben ver. Primero dijimos que la vida sigue igual cuando se comete un error. Eso no se debe ver. No deben imitar eso nuestros hijos. No debemos modelar esto. No se debe ver que hay algo que se puede poner por encima de Dios. Mateo 6:33. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lectura de la Biblia, oración, la asistencia a la iglesia. ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Qué recuerdan nuestros hijos de nosotros? ¿Cómo nos describen nuestros hijos de frente a las cosas de Dios, a su iglesia, al ministerio? ¿En qué servimos al Señor? ¿En qué nos ven nuestros hijos? Realmente enseñándole, sigue a Dios primero, pero cuando ve nuestra propia vida, ¿cómo le mostramos nosotros con el ejemplo que realmente nosotros tomamos a Dios en primer lugar? No se debe ver que hay algo en nuestra vida que le estamos diciendo que pongan algo por encima de Dios, sino que Dios sea primero. Y por último, no se debe ver, que no se vea, que procuremos y nos cuidemos que haya una doble vida en nosotros. La doble vida, que eso es hipocresía. Santiago 1:8, para terminar, Santiago 1:8. Santiago 1:8. No se debe ver esta doble vida. Y yo creo que esto es lo que más destruye la enseñanza en la familia. Que los hijos puedan ver que le estamos enseñando algo. Tenemos una cara delante del pastor, delante de los hermanos, y tenemos como 10 caretas, porque tenemos doblez en nuestras vidas. Santiago 1:8 dice la palabra de Dios: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a la solución en el 4:8. 4:8 entonces. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No se debe ver que hay una doble vida en nosotros. Cuando hay hipocresía, nuestros hijos inmediatamente cancelan esa forma de vida, porque dicen, yo no voy a ser así. Si esa es la vida de un cristiano, y estoy viendo a mi padre o estoy viendo a alguien de esa manera, yo no quiero ser de esa manera. Y muchas veces hasta se alejan de Dios, culpando a Dios por un tropiezo y un mal testimonio. Eso nos debe llevar a nosotros a saber que la enseñanza por el ejemplo es el método más eficaz. Señor, nos ayude a que el testimonio de Cristo sea exaltado. Amén. Señor, nos ayude a tener más fruto en nuestras familias. Recuerden, claro que hay una convicción, hay una enseñanza. Pero este último punto apela a que si nuestros hijos necesitan un empujón de verlo en la práctica, que puedan ver padres en nuestra iglesia y decir, sí, yo quiero ser un esposo como ese hermano. Que puedan ver esposas y decir, como Tito 2, sí, yo quiero ser prudente, sumisa como esa hermana. Eso no se ve en el mundo, eso se debe ver en el pueblo de Dios. Que pueda haber jóvenes diciendo, yo quiero ser como fulano allí que está sirviendo a Cristo. Que puedan mirar pastores, que puedan mirar hermanos en ministerios, en diferentes etapas, ancianos, con muchos, con pocos, con dificultades, con libertades. Mirar, negociantes cristianos, que tomen decisiones, que vayan a la iglesia. Cuando vengan situaciones y problemas, que puedan haber muchos de nosotros y decir, ojalá lo puedan decir, yo quiero ser como esta persona. Mi hermano, el impacto más grande son los hechos. Es el patrón, es el ejemplo que Dios también ha determinado en su iglesia, en la familia y en todo este mundo. Que nuestra familia, que nuestra iglesia y que este mundo pueda ver más ejemplos de la obra de Dios. Y el Señor nos ayude en nuestra familia a seguir siendo enseñados. Oremos. Gracias, Señor, una vez más. Padre, estos 4 principios que puedan seguir ayudando a nosotros a enseñar a nuestra familia. Tráenos tratado una vez más. Gracias, Señor, porque tú tienes misericordia. Ayúdanos en las cosas, Señor, que sabemos que debemos ajustar. Ayúdanos, Padre, a mostrar algo de tu fruto, porque tu Espíritu vive en nosotros y debe obrar como río de agua viva. Padre, estos patrones y cosas que muchas veces hemos nosotros sido mal enseñados y hemos imitado, perdónanos y ayúdanos
a vivir en más obediencia y confianza en ti, Señor. Ayúdanos en todas las áreas, en la iglesia también, Señor, a saber que hay alguien que nos está mirando. Y si vamos a enseñar es porque también aprendemos y aprendimos, mi Dios, Señor. Ayúdanos a plasmar, a saber que el discipulado es una enseñanza de lo que ya tú nos has enseñado, Padre. Sigamos cogiendo a uno y tomando a otro. Y aunque no estemos hablando, hay alguien que siempre nos está mirando. Padre, ayúdanos, Señor, que no seamos tropiezos, sino que podamos edificar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, nos bendiga a todos. Nos despedidos. Vamos a terminar cantando un salmo a nuestro Dios en alabanza. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar el Salmo 19. Ahí está la transformación de ¿qué? De la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma y todo lo demás que hace la palabra. Y luego sean gratos, lo dicho en mi boca. Esposo, padre, vamos a pedir al Señor que esos dichos sean más gratos y nuestros hijos lo puedan ver, estén llenos de la palabra de Dios y haya más ejemplos, ¿verdad?, en nuestras familias que se pueda seguir también. Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y luego sean gratos los dichos. Sea un compromiso con el Señor nosotros. No te mire a ti, no me mire yo mismo. Vamos a mirar a Cristo. Él tiene una obra en nosotros. De la perspectiva de la enseñanza de la familia. Esta tarde tenemos un tema nuevo en la familia. Venga, hermano, no se pierda este privilegio. Yo no siga transformando en palabras. Gloria a Dios por la obra que quiere hacer. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sacar sencillo. Deseable su madre y más que mucho oro abrigado y dulce más que la miel de la de Maná.